Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito del internet, Un Papá Presente. El día de hoy estamos de celebración y manteles largos porque nuevamente tenemos el enorme orgullo de poder hacer un episodio internacional y aun cuando cada quien estamos en este momento pues en nuestro país, nos trasladamos directamente a Madrid, España, con alguien que empaté muy fuerte en el tema de la visión de crianza de una niña, ¿no? En el caso de nuestra invitada, ella tiene dos hijos, una niña y un niño, pero al final ella es pro erradicar estereotipos de género. La parte de, creo que los retos de educar a cualquier, ya sea a cualquier persona, ya sea niño o niña, el simple hecho de criar a alguien es un reto inmenso, pero cada uno tiene sus particularidades, ¿no? En algunos casos podría hasta aventarme a decir, es más difícil crear una niña porque hay muchas cosas alrededor de su entorno que complica más esa situación, ¿no? La cuestión particular de varones, pues también no quiero limitar, ni reducir, ni dejar de visibilizar el enorme esfuerzo, reto que enfrentan papás y mamás que crían niños. Pero en este caso, pues nos vamos a enfocar más del lado de las mujeres. Entonces, vamos a hablar mucho del tema de estereotipos, ¿no? Lo que la sociedad o el mundo espera que haga una niña, desmitificar muchas frases como de calladita te ves más bonita, o hay cosas que son de niñas, o niñas de princesas y hombres de superhéroes, cuando la realidad es que solo hay juguetes, las personas quieren jugar, y somos nosotros los adultos quienes nos hemos encargado de encasillarlo, y súper fuerte reforzado por la industria. Entonces, sin más preámbulos y para agradecer en este espacio, tenemos en estos micrófonos a Raquel Durán. Ella es psicóloga, especialista en apego y autoestima infantil y quien además tenemos el privilegio de tener aquí directamente desde Madrid. Raquel, bienvenida. Un placer, Alan, un placer de estar aquí. Estoy muy emocionada, me apetece mucho hablar contigo, además que coincidimos mucho en formas de pensar, entonces para mí, pues un placer. Pues como te decía yo fuera del aire y que ya ha sido casi que el sello característico, eh, se desmitifica mucho en estos micrófonos la parte de nadie nos enseña a ser papás y no quiero en la parte de, oh, ¿y tú nos vas a enseñar? No, yo soy el papá más primerizo del mundo, pero soy un papá que está muy ocupado en el tema de la crianza y hay excelentes perfiles, excelentes profesionistas al alcance de cualquiera que los quiera buscar y yo soy fiel testigo de esto, ¿no? O sea, es ya casi como eslogan de este podcast es yo no sé, pero sí pero traigo a quien sí sabe. Y pues Mm. gracias a Instagram fue como pude contactarte y bueno, coincidir en medios digitales y la parte de, bueno, tener una previa, poder preparar esto y lograrlo. Entonces, nuevamente, muchas gracias por esto. Mm. Bueno, y te voy a decir a esto, Alan, que los que sí sabemos, al final es la teoría, pero tenemos una historia personal y es igual o más de difícil hacerlo con nuestras criaturas. Entonces, bueno, estamos aquí todos en el proceso de aprendizaje y de tomar conciencia para hacerlo de forma distinta y mejor, si se puede. Antes de que nos cuentes, no, totalmente de acuerdo. Antes de que nos cuentes sobre ti, ¿no? Y la parte de por qué la psicología y por qué la parte de lo que haces, me gustaría como para un intro poderoso, el, algo que tú hayas notado dentro de tu expertise que nosotros como padres hacemos creyendo que de esa manera estamos enseñando o criando a una niña a ser como libre o en un entorno de mayor flexibilidad o neutralidad, pero que en realidad seguimos cayendo en ese error. Vale, bueno, no voy a hablar de error porque al final todos hacemos lo que podemos y yo creo que ya simplemente la gente que nos está escuchando ya tiene un nivel de conciencia que esto ya es un acierto, un gran acierto el autoevaluarnos, el ser conscientes de cómo lo han hecho con nosotros, el querer hacerlo de otra forma distinta, el querer reparar cosas. Y ya yo creo que la población que nos está escuchando, yo me quito el sombrero porque creo que tiene mucho mérito. Ahora bien, es cierto que tenemos ahora mucha conciencia de, pues esto, ¿no? De querer criar a una niña más libre, a unos niños más libres. Em, y diría que el error más común cuando queremos hacer esto es decirles esta frase de tú puedes ser lo que quieras. Tú puedes ser lo que quieras y hacer lo que quieras. Y ahora te digo por qué. Porque entender esta frase sin entender que nuestra hija se va a desarrollar inmersa en un sistema, en una cultura que le va a empujar
a ser de una determinada manera, ese tú puedes ser lo que quieras y hacer lo que quieras, seguramente va a estar muy condicionado a lo que la cultura y las normas sociales la están empujando, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, puede ser y hacer lo que quiera, pero bueno, habrá que también enseñarlas a tener esta mirada, ¿no? Y a poder ofrecerle otras posibilidades. Entonces, muchas veces es, sé lo que quieras, ¿no? Es que mi hija, por ejemplo, es que solo quiere coger vestidos, es que solo quiere maquillarse, es que solo, claro, claro, porque no solo basta con esas palabras de un sé lo que quieras, sino también hay que ofrecerle otras posibilidades. Y sabes qué, creo que me cae la primer pedrada porque estoy como en este afán de, o sea, en mi contexto familiar fuimos, digamos, dos varones y dentro de un contexto clásico mexicano, ¿no? No te voy a decir que con un papá machista, porque, o sea, había comportamientos machistas. Él no era machista, Claro, simplemente tenía comportamientos, ¿no? Porque además, claro. finalmente, pues venía aprendido de lo aprendido de lo aprendido, ¿no? Entonces, bueno, vienes en un proceso y es muchas cuestiones esto de, o sea, mi hija le encanta disfrazarse de princesa y está increíble como juego, pero también es como la parte de, bueno, vamos a acercarle otro tipo de juguetes. Entonces, esto de tú quieres ser, o sea, tú puedes ser lo que tú quieres ser, ya ahí me pongo la primera, me cae la primera piedra, porque es algo que yo sí he dicho, ¿no? Entonces veo que hay cosas que podemos seguir adecuando. Claro, claro. Yo también lo he dicho, pero hay que ser conscientes de esto porque eso, porque al final la sociedad le transmite continuamente cómo debe ser una chica. Ujú. Entonces, no solo basta con él, puede ser lo que quieras, porque los mensajes que le están llegando continuamente va a ser de cómo son las chicas. Entonces, ¿cómo voy a querer ser yo? Pues como son mis referentes. ¿Cómo son mis referentes? Princesas, delicadas, niñas buenas, porque en su mayoría las niñas con las que se rodean y las mujeres con las que se rodean son así, porque estamos las niñas y las mujeres muy faltos y los hombres faltos de referentes diversos. Ujú. Estamos encasillados en dos cajones de cómo deben ser las mujeres y cómo deben ser los hombres y estamos faltos de referentes. Entonces, es difícil puede ser como quieras cuando lo único que estás viendo es una única forma de ser niña y de ser mujer y de ser chica. Fíjate que una cosa que va a sonar muy tonto, pero me pesó a nivel personal era que cada vez que hablábamos de un tema de color, ella era el amarillo, ¿no? De hecho, así es como Pikachu llegó a su vida. Y era de, yo Mm. cuando sea grande quiero tener un coche amarillo, ¿no? Y me gusta el amarillo. Y tú le mostrabas una opción, unas prendas de ropa y le gustaba a lo mejor seguro lo vibrante del amarillo, lo alegre del amarillo, ¿no? Lo chillón del amarillo, pero generalmente su Mm. elección iba a ese lado. Y al paso del tiempo, ya cuando le preguntas algo es rosa. Y no estoy ni a favor ni en contra, son simplemente colores, pero estoy seguro que esa decisión pasó de ser de Claro. ella, o sea, de verdaderamente lo que me gusta es el amarillo, a pasar a ser ahora lo que escucho en mi entorno. Entonces, la mayor parte de las personas, o más bien la mayor parte de las chicas con las que se desarrolla, les gusta el rosa. Entonces, mira, Claro, claro. en lugar de entrar a esto, porque creo que mucha gente va a decir, es como de, ay, qué exagerado, pues eso no es un color, me gustaría que desde tu perspectiva profesional pudiéramos aterrizarlo en datos, ¿no? En cosas donde deja de ser una exageración cuando pasa a ser una cuestión más científica, cuando pasa a ser una cuestión de más de observación, una Ujú. cuestión que es dato duro para empezar a darnos cuenta de, oye, sí es cierto, no es una exageración. Mm. Sí, bueno, si hablamos de datos, hay estudios que demuestran que alrededor del 70% de niñas ya llegadas a la adolescencia, entre los alrededor de los 9 años y 15 años, el 70% de niñas ya tienen problemas grandes con su físico, complejos, inseguridades. Y todo esto nos va a llevar a mayor vulnerabilidad emocional y psicológica para desarrollar, pues, mm, trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo, de disforia de género, de insatisfacción corporal, problemas grandes de autoestima, depresión, ansiedad. O sea, hay datos que demuestran que las niñas tienen muchísimos problemas de autoestima. Alrededor de un 70% de niñas menores de edad que estén registradas tienen algún complejo físico, que esto es muchísimo. Y
Es cierto que en los últimos años también va un aumento de problemas de imagen corporal también en niños y en hombres. De hecho, creo que hay registrados hasta un 50%, a lo mejor en menores, que ya es, o Es sea, que estamos altísimo. hablando de cifras que son una locura. Es que es una locura. Por, pues bueno, todo este mundo en el que estamos, toda esta era a nivel redes sociales, en el que se pone muchísimo el foco de la autoestima en el físico, en lo que tienes, en lo que consigues. Entonces, esto está trayendo muchos problemas psicológicos, muchísimos. Y las consultas de psicología llenas de... Nosotras estamos llenas de problemas con la imagen corporal. Y creo que es algo que como vatos, que como hombres no dimensionamos, porque luego platico con personas dentro de la familia y es como de, oye, pero nosotros no sufrimos de esto, nosotros no tuvimos esto. Y digo, tal vez porque vivimos en el mundo del privilegio como hombres, donde no se nos exige a vernos de determinada manera, ¿no? Pero más allá de eso, porque a lo mejor ahí todavía la gente dice, bueno, es que muchísima gente no cree en la salud mental o no le ha puesto la atención adecuada al problema de salud mental. Aquí donde a muchas personas tal vez se les va a prender el foco es como de cuántas menores de edad no conocen que tengan algún problema o algún tipo de trastorno en la conducta alimentaria. Pero una pregunta que también quisiera hacerte como complementándolo en este apartado de los datos es, en tu opinión o en tu perspectiva, ¿crees que influya el tipo de juego o juguete que habitualmente le proponemos a una niña en función con lo que ella podría esperar a una oportunidad laboral, a un sueño profesional? Sí, claro, desde luego. Los primeros años de nuestra vida estamos construyendo nuestra identidad y diría que los 6 primeros años de vida son fundamentales para la adulta que se va a convertir, ¿no? Y a partir de los 6 también hay muchísima influencia, pero los primeros años de vida son fundamentales. Tú no puedes soñar ser algo que no ves. Es decir, los niños están muy acostumbrados a ver policías, bomberos, a jugar con esto, con los policías, con los bomberos, con luchadores, gente que corre, que es capaz. Entonces es mucho más fácil que sueñen a conseguir este tipo de trabajos que ponen el foco en la habilidad, en sus propias habilidades. Pero las niñas, desde que nacen, prácticamente llevan toda su vida jugando a estilizarse estéticamente. Ujú. Desde que una niña nace se le pone pendientes y ya pues se le empiezan a regalar cosas de color rosa. Y es que el color rosa, que es lo que hablábamos antes, al final lleva un mensaje muy grande detrás, de identidad, muy grande. Pero desde que nace y luego empieza a jugar, que sí, con las cocinitas, que luego a las cabezas estas, no sé si habrá allí, ¿no? Aquí es muy común, las Como para cabezas trenzar. estas eso es, para peinarlas, para maquillarlas, luego juguetes para pintarse las uñas, maquillarse. Al final, todo esto cuando se lo regalamos a las niñas, no se lo regalamos ni mucho menos con la intencionalidad de hacerles daño, claro que no, lo hacemos porque son juegos, creemos que son juegos, pero es que el juego es un ensayo para la vida, es que es el gran aprendizaje de un niño y de una niña está en el juego. Entonces, si yo me paso 8 años, 10 años de mi vida jugando a estilizarme, a Ujú. estilizarme, a retocarme. Es muy fácil que si luego cuando caiga en la era de las redes sociales, que es muy fácil que me vea mejor con un filtro, que me vea mejor estilizada con un vestido, que caiga ahí en esos mensajes de estamos mejor retocadas. Sí. Y fíjate que me detuviste a pensar, porque cuando hablaste del juego de rol y de los disfraces de los niños policía, los niños bomberos, más adelante lo vamos a abordar, pero también hay una cuestión durísima de hipersexualización de las niñas. Y en caso de que haya el disfraz, digamos, lo voy a entrecomillar, para niña de cualquiera de esos, va a ser en un tema de una microfalda, ¿no? O la ropa, generalmente la de los hombres es como muy cuadrada, ¿no? Y aún en el caso de las niñas, tienen como este corte que hace cintura. Entonces, pues en realidad
en un trabajo como un bombero, pues entre más protegido estés para combatir un incendio, pues mejor, ¿no? O sea, tendrías que llevar un pantalón o tendrías que llevar botas. Entonces, como que se adapta a, sí va a ser para niña, pero la niña tiene que vestirse con prendas más cortas, con prendas más ceñidas. Y creo que la persona que esté escuchando esto, como tú decías al inicio, mucha de la audiencia ya tiene este estudio, ya tiene esta inquietud. Pero para quien a lo mejor no la tiene, sí empezar a sembrar de, ¿habías notado que hay unas enormes diferencias aún dentro de los productos que se supone que son muy similares? Mm. Sí, es que es brutal. Cuando yo siempre digo que cuando te pones estas gafas de género, ¿no? Yo lo vivo así, ¿no? Que desde que me puse las gafas del género, lo ves por todas partes. Y es alucinante, porque efectivamente los disfraces, en su mayoría, todos son con falda, tutú, dirigidos a las niñas, todos. En carnaval, me acuerdo que subí a mi Instagram que estaba buscando disfraces para mi hija Ujú. y quería un disfraz de bombera. Y los 5 disfraces más comprados de bomberas eran rojo, con un tutú rojo, una faldita roja, un vestido rojo. Y digo, ¿pero dónde se ha visto? Es que hay disfraces que ya es forzar. ¿Dónde se ha visto una bombera en falda? Cuando sabemos que la falda es una prenda de ropa que también limita el movimiento. Lo va a limitar, bueno, pues a la hora de moverse, si hacen el pino, es que va a limitar el movimiento y porque vas a estar mucho más pendiente de cómo se te mueve la falda Que disfrutan el y juego. claro, cuando estás jugando no tienes que estar pensando en cómo se te mueve la falda, tienes que estar pensando en disfrutar del juego, como tú dices. Y luego, lo que tú decías también, que las cinturitas sean mucho más estrechas cuando los cuerpos de los niños, eh, hasta que no se han desarrollado, son prácticamente iguales, Ujú. pues no tiene sentido. Y aquí hay otra cosa también, no se trata de que alguien sabe mucho, sabe poco, es más como invitar a la reflexión, porque un punto que tú Claro, tocabas muy interesante es, cuando le regalas algo a alguien, lo haces desde el amor. Entonces, la reflexión no es como voy a satanizar o voy a señalar el regalo. Lo que pasa es que los regalos están dentro de una industria muy, muy polarizada, ¿no? El pasillo azul y de acción para niños y el pasillo rosa de autocuidado para totalmente. niñas. Entonces, ¿qué pasa? Y de hecho aquí en casa ha sido un fenómeno bien interesante. Me acuerdo una Navidad, mi papá me dijo, ¿qué le regalo? Y yo le dije, regálale un camión de máquinas amarillos. Entonces, de cuenta, o era un camión que traía como varios compartimientos y en cada compartimento venía una herramienta distinta. Una revolvedora, ay, ¿cómo se llaman estas cosas? Un montacargas, una retroexcavadora, ¿no? Y él, así, incrédulo. O sea, también como, yo creo que en su mente fue es que eso Claro, no es de niña, es- estaba haciendo como el filtro este de los cálculos de matemáticas, como, ¿cómo le voy a regalar esto a la niña? ¿no? Y al final fue, mira, casi casi tú eres el papá. Si el error surge, pues te responsabilizo, ¿no? El caso es que al final ha estado como él muy abierto a esta parte, Sí, le regala eso, y a la hora que lo abre, número uno era amarillo y era enorme. Entonces ella así como, ¡es amarillo! Y lo empezó a sacar. Y aquí quisiera traer a colación varias cosas. Número uno, es un juguete, ¿no? Unisex. Pero en el tema del desarrollo del lenguaje, en el tema de lo que tengo cerca, ahora ya sé que es una revolvedora, ya sé lo que es una máquina de este tipo, ya sé qué es esto. Entonces, con su vida diaria, es súper común que vayamos y me digas, mira papá, una revolvedora de tamaño real, ¿no? claro, Entonces, ella juega a las máquinas y no voy a decir es un juego de niños. Ella juega un juego simplemente, ¿no? Sin género. claro, Pero dentro de su claro. juego ya es la parte de vamos a salvarlos y la gente está en peligro, o vamos a construir, o vamos a hacer. Entonces el discurso sale completamente de lo que debiera ser, ¿no? Y caigo nada más para concretar es muy difícil como persona que quiere hacer un regalo que no ha hecho como este ejercicio de concientización, caer muy fácil. Oiga, voy a ir a una fiesta. ¿Va niño o niña? Ah, niña, te van a meter al pasillo rosa y de ahí vas a elegir lo que la industria ya tiene señalado para, ¿no? Mm. Las propias tiendas te preguntan, ¿es una niña o un niño? ¿No? Cuando vas a una tienda de ropa, de juguetes, ay, mira, quería comprar un juguete para una niña o para un niño. Entonces, para una niña, y ya te lleva a todo el mundo rosa y de la estética. Es que las propias tiendas, por eso yo muchas veces, cuando me hacen esa pregunta, digo, es para jugar. ¿No? Cuando me dicen, ¿es para niño o niña? Digo, para jugar. Claro. Fíjate que ahorita después de como intro, me gustaría que
nos contaras de ti, ¿no? O sea, la gente que no sabe, no tenía, o sea, no te conocía, que nos digas, bueno, desde la faceta que quieres, ¿no? Creo que sería muy valioso el por qué la psicología y por qué la psicología enfocada a esta rama, tu rol como en la parte de mamá, ¿no? Que además tengo niña, niño. Entonces, si Sí, quieres, sí. Vale, voy a ir a hacer un pequeño resumen de cómo acabé aquí. Y es que yo cuando terminé psicología, yo me especialicé. Vas a ver que es algo muy contrario, ¿vale? A lo que estoy haciendo ahora, pero todo tiene relación. Yo termino psicología y hago máster y me especializo en psico-oncología y cuidados paliativos. Y estuve muchos años trabajando en un hospital, en la unidad de oncología y cuidados paliativos. Entonces, por la mañana tenía turno de mañana y por la mañana trabajaba en el hospital y por la tarde en mi consulta privada. Entonces, cuando estaba en el hospital y estaba acompañando a gente, a familias, bueno, en un camino, en una enfermedad tan difícil como el cáncer o cuidados paliativos, acompañaba a gente a morir, veía veía como la doble cara de la moneda, porque yo estaba ahí en el hospital y veía como gente que pues o le quedaba poco tiempo de vida o estaba transitando una enfermedad muy dura con unos tratamientos muy difíciles, em, veía como una autenticidad. No quiero generalizar, pero había muchas personas que estaban transitando esta enfermedad y había una autenticidad en la vida. Es decir, em, disfrutaban del momento presente, disfrutaban de la vida. Conocí a muchísima gente que decía, soy muy feliz, ¿no? Y está bien, me voy en paz. Porque al final estaban rodeados de la gente que querían y muchos se sentían muy felices, ¿no? Una vez que habían hecho también como las ese pases. tránsito, claro, habían pasado por muchas fases, pero sí que me encontraba con mucha gente que valoraba muchísimo el momento presente y valoraba muchísimo otro tipo de cosas. Valoraba la compañía, valoraba el beberse un vaso de agua, un zumo, valoraba el sol, mucha autenticidad y conexión con la vida, muy conectados con la vida. Y por la tarde me iba a la consulta privada y veía mucha gente con muy buena salud física, pero súper insatisfecha personalmente y emocionalmente. Y yo pensaba, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque la gente que yo he visto por la mañana desearía tener la salud de estas personas para disfrutar de la vida. Sin embargo, parece que están disfrutando más de la vida. Entendamos que yo justo me rodeo de una población, ¿no? Con la población que yo me rodeo es gente, pues bueno, que viene a terapia pues, para abordar ciertos problemas, ¿no? Pero yo ahí me empezaba a plantear, mm, ¿dónde está la autenticidad, ¿no? La conexión, el valorar el momento presente? ¿Dónde estamos poniendo el foco? Porque en la consulta privada veía muchos casos de mucha insatisfacción personal, insatisfacción corporal, muchísima, trastornos de alimentación. em, y pensaba, jo, es que esto es muchas veces la consecuencia de lo que está pasando en la sociedad, de todo este consumismo, de la búsqueda de felicidad en consecuencia a conseguir lo que quiero y lo que me propongo, ¿no? Entonces, seré feliz cuando tenga este cuerpo, seré feliz cuando tenga esta casa, seré feliz, y esa búsqueda de la felicidad constante generaba una insatisfacción emocional muy grande. Y yo, que soy una fiel defensora de la prevención, eh, yo pensaba, esto hay que poder prevenirlo, hay que poder educar en autoestima, el que podamos tener desde el inicio una autoestima, dónde ponemos el foco, el valor de la vida, qué estamos valorando, estoy valorando y poniendo el foco de mi felicidad en tener una estética determinada, o estoy poniendo el foco de mi felicidad en estar donde quiero estar, en ser como quiero ser. He visto muchísimas veces, muchísimos casos en consulta de que hay muchísima gente con mucha insatisfacción personal porque en el vínculo con sus familiares más cercanos pierden la aprobación. Es decir, si soy de la forma en la que quiero ser, pierdo mi seguridad en el vínculo. Y eso me genera mucha inseguridad. Entonces me tengo que adaptar y ser como y cumplir esa expectativa. ¿Qué pasa? Que cuando yo estaba por la mañana en el hospital, todo esto
no estaba. Estaba algo muchísimo más sencillo, que era a mí lo que me importa es un abrazo de mi madre, un abrazo de mi padre, me importa disfrutar de este rayo de sol. Entonces, bueno, son esas 2 caras de la moneda y ahí, con toda esta experiencia, yo decía: "Jo, tenemos que poder crear una población, desde la infancia que disfruten de ser ellas mismas, ellos mismos, que estén más conectados con la realidad, que su felicidad no sea contingente a una imagen ni a contingente a las cosas que consigan, sino que venga desde dentro". Esto es un poco el el No, resumen, no, ¿no? buenísimo. Y te escucho con muchísima atención y me brincan dos cosas, ¿no? La parte que decías es que el contraste que tengo de estas personas que ya están en los últimos momentos de su vida, yo creo que caen en cuenta de, ya no importa si tengo el pelo largo, si se ve bonito, si tengo que usar el shampoo que me dice el comercial, es hoy tengo tal vez, no sé, últimas horas de día. Nadie sabemos cuándo se nos va a acabar la vida. Entonces, cuando eres consciente de que verdaderamente se te va a acabar, es un voy a enfocarme en lo que importa. Y Claro. muchas veces va a estar alejadísimo de lo material, ¿no? Esa era una primera reflexión. Y la segunda, en la parte esta de que tú volteaste a ver el origen, es como de, ok, yo puedo hacer mucho, a lo mejor aquí como profesionista, te escucho, te acompaño, pero ya son personas que tienen más de 60, 65, 70, ¿no? O sea, son personas mayores. Y ahí hay mucho que hacer, claro, es una persona, con que le puedas cambiar la vida a una persona es valiosísimo. Pero me parece muy interesante cómo tomas esto y volteas y bueno, vamos a la raíz. ¿Qué pasa si este trabajo que estamos haciendo lo tomo desde la semilla? Y ahí algo que quisiera compartir es, recientemente, mi hija tiene una reacción alérgica a aún no sabemos qué, pero está, digamos, dentro de los parámetros normales, donde empieza a estornudar, le da gripa, como que le da fiebre y le salen ronchas. Y bueno, al día de hoy ya lo sabemos, ¿no? Pero te encargo la primera vez que pasó, que la fuimos a dormir, digamos, como se ve habitualmente, y cuando se despertó de la cara súper hinchada, como si fuera boxeadora. Entonces, le pasó esto hace un par de semanas. Se levanta, y la veo súper hinchada, y es como, ah, tu reacción alérgica, ¿no? Ella no se había visto al espejo, se empieza a vestir, todo, bla, 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 y en su cuarto tiene un espejo, pues a su tamaño. Se ve, sale corriendo, me dice, papá, me acabo de ver frente al espejo, y me veo, y hago la pausa. Mucha gente podría pensar que diría fea. Ella me dijo, papá, me acabo de ver al espejo y me vi diferente. Entonces, fueron Vale. muchísimas cosas que como papá hoy te lo comparto como con este gusto, es un jamás se juzgó, jamás vio el enfoque de lo que los demás esperan, simplemente es, yo sé que habitualmente me veo de determinada manera, hoy estoy hinchada, me veo diferente. Entonces fue como un, sí sirve. Sí hace un... Porque mucha gente me dice, oye, es que tú estás casi, casi peleando solo contra el mundo. Y es un, no, afortunadamente habemos muchos locos. Y la otra, Mm. si cada uno de nosotros empezara a voltear hacia adentro, y es un, Ujú. no vamos a molestar a los demás. No vamos a hablar del cuerpo de los demás. Y suena súper idealizado, súper romántico, no vas a cambiar al mundo. No sé, porque al final estamos cambiando la estructura de alguien pequeñito. Entonces, ese pequeñito va a crecer con la idea de no hablo del cuerpo de los demás, no molesto a nadie más, no me molesto en lo físico. Entonces, si todos los que estamos criando hiciéramos esto, pues Claro, tal vez claro. sí podríamos hacer un cambio. Sí, 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 claro. De hecho, es que los niños tienden a imitar a sus iguales, ¿no? Y a sus padres y a sus madres. Entonces, al final, se desarrollan mucho por imitación. Y si yo empiezo a ver que el resto de mis compañeros, nadie habla ni comenta el aspecto físico de nadie, y las diferencias físicas las vemos como normales, especiales, y tienen este discurso, pues los demás también lo van a tener. Entonces, sí, sí, yo confío en que la prevención está ahí, está en cómo estamos educando ahora mismo y qué mirada estamos poniendo, a nuestros niños y a nuestras niñas. Fíjate que me gustaría que nos moviéramos como a polarizar muchísimo esto, porque por más que haya trabajos en lo individual de papás profesionistas y que además también es cierto que, no sé si el círculo con el que nos rodeamos, seguramente, pero como que muchos estamos enfocados en esta parte, ¿no? De que no se polarice tanto el mundo. Pero la realidad es que está polarizado.
Entonces, como que entrar en esta cuestión del mundo rosa, ¿no? El tema de la niña perfecta. Entonces, Sí, me gustaría que nos dijeras en esta óptica profesional que tienes y que además eres mamá, de los estereotipos, cómo es que se nos filtran todo el tiempo. O sea, que hay esta presencia de estereotipos, a lo mejor muy pequeñitos, pero ahí están reforzando todo el tiempo esta conducta. sí, sí, claro. Bueno, para empezar, yo creo que em, a mí muchas veces me dicen, bueno, es que los hombres y las mujeres somos distintos. Los hombres y las mujeres somos distintos. Los niños y las niñas son distintos. Entonces, recibo mucha crítica porque me dicen, no les puedes educar igual porque son distintos, porque tienen intereses distintos, porque es que solo hay que ver que hombres y mujeres somos distintos. Sí, efectivamente. Pero, o sea, hay unas diferencias biológicas, obvio, pero tengo la sensación que la sociedad toma esas diferencias biológicas y crea dos mundos totalmente distintos. Los ha convertido en dos mundos totalmente distintos, ¿no? Ha cogido unas pequeñas diferencias biológicas porque está demostrado que los primeros años de vida las diferencias biológicas son mínimas. O sea, hay diferencias biológicas, ¿no? Y hay niños que pueden tener más interés en jugar con un tipo de juego determinado y las niñas con otro tipo de juego determinado, pero son mínimas. Las diferencias biológicas están sobre todo en las personas. O Ujú. sea, claro que somos muchísimas personas, entonces reducirlas a dos mundos, porque está reduciendo a dos mundos, lo que está haciendo es un empobrecimiento del desarrollo y la identidad de un niño, de una niña. Lo estás empobreciendo. Entonces, creo que la magnitud de esta diferencia de mundos es tan grande que, pues bueno, como tú decías, que se cuela en el desarrollo de la identidad. Entonces, ¿qué pasa? Que al final una niña, como niña, por mucho que nosotros en casa estemos dando un determinado mensaje, el mundo, las películas, Ujú. los juguetes, los cuentos, la tía que le regala X juguetes, las amigas, le están dando un mensaje de las niñas son de esta manera y los niños son de esta otra. O sea, bueno, que les educamos muchas veces como si perteneciesen a especies totalmente distintas por sus condiciones y no nos estamos centrando en la individualidad de la persona, sino en la individualidad del género. De, si eres chica te va a gustar esto y si eres chico te va a gustar esto. Es que está cañón, porque digo, hay varios conceptos o varias cosas que adoptamos, ¿no? Pero el tema de la ropa. Cuando vamos a fiestas, ella le gusta mucho usar vestido. ¿Y qué tienes que estar pensando como papá de una niña? Abajo de ese vestido tiene que llevar o unas mallas o sea, una capa de ropa extra para no estar exponiendo el tema de la ropa interior, Claro. ¿no? Que en estricto sentido no tendría que tener un problema porque finalmente es un pedazo de tela que está cubriendo el cuerpo. Pero Ujú. bueno, o sea, sabemos en el tipo de mundo en el que vivimos, entonces tienes que estarte preocupando por una cuestión adicional, ¿no? Y que a lo mejor sí son muy cómodos, no sé, nunca usado una falda, ¿no? Posiblemente sean extremadamente cómodos, pero en el tema del juego no sales con la misma comodidad y es la parte de siéntate adecuadamente. Entonces, eso, todas las fiestas infantiles, en cualquier momento que vayas vestido de determinada manera, posiblemente que como niña tengas que preocuparte por una capa extra. Comentábamos el tema de los colores. Por más burdo que suene, ¿cuál es el color favorito casi casi que por aceptación mundial de una niña? El rosa, ¿no? Y además, en algunos contextos sociales, un hombre no puede usar rosa porque es una niña. Y es como todos los juguetes, tú ves, y es una pared rosa con ciertos tonos pastel, con cierta... Y es como hay muchísimos colores, pero la industria del mundo vas para allá. Mm. Y Perdón que te corte, pero adelante. cuando la gran mayoría, la inmensidad de niñas eligen un solo color, yo me cuestionaría si hay libertad de elección. O sea, cuando toda una gran población mundial está eligiendo un solo color, me cuestionaría esta elección individual, ¿no? Y esta libertad de elección. Y cuánto hay ahí del condicionamiento del sistema, ¿no? Y de las tiendas, de la vida. Y el color rosa
va mucho más allá de un color, ¿no? El color rosa no tiene ningún problema por ser el color rosa. Ahora bien, es que el color rosa va asociado a un mensaje muy grande de cómo debe ser una niña. Sí. Y bueno, ahí solo complementando, pero el tema de los juguetes, ¿no? O sea, los niños tienen, diría, los juguetes divertidos, ¿no? A lo mejor con un sesgo desde mi perspectiva, pero genéricamente un niño tiene a su disposición dinosaurios, figuras de acción, máquinas, equipos de radiocontrol, y la lista sigue y sigue, donde es un, puedo aspirar a ser paleontólogo, puedo aspirar a ser Claro. policía, puedo aspirar a... Porque aquí a lo mejor mucha gente diría, güey, sigues encasillado en las jugueterías. No, hay tesis de maestrías, de doctorados, estudios a nivel internacional, que es un, lo que tú ves de niño y con lo que jugaste de pequeño es el mensaje que había en tu casa. Hay un abanico enorme de puede ser astronauta, puede ser científico, puede ser. Claro. Y si volteas a ver del otro lado del mundo pastel, puede ser cuidadora de una criatura indefensa. Llámese peluchito, llámese animalito, que no va por la vía de la veterinaria, ¿no? Sino es un animal que necesita tu cuidado, ¿no? Entonces, el sesgo profesional se reduce Puede enormemente. ser, claro, puede ser peluquera, maquilladora, esteticien, puede ser cuidadora, puede ser cocinera, que no chef, porque los chefs son los niños, ¿no? O sea, claro, efectivamente, es lo que decíamos antes, el juego es un ensayo para el futuro. Tú no puedes soñar ser algo que no has visto. Entonces, si en su mayoría los juegos de las niñas están orientados al cuidado, al estilismo, al estar pendiente de la estética, es normal que las niñas tengan esa elección, que con 15 años, que con 10 años le pregunten, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Yo cantante, porque todas las muñecas que están viendo son cantantes, con lo que implica ser una cantante, porque no una cantante, pocas cantantes vemos que salen con su aspecto natural, con esa aceptación de, oye, yo soy así y lo importante es mi voz. No, hay toda una performance física de cómo es una cantante. Hay muchas muñecas que salen con su micrófono, con sus taconazos, vestidos, coletas, ¿no? Con esa performance física y estética. ¿Qué quieres ser de mayor? Ay, pues yo quiero ser cuidadora, yo quiero ser mamá, ¿no? Muchas niñas o muchas chicas dicen, no, es que yo llevo soñando ser mamá desde que soy pequeña, claro. Es que llevas jugando a ser mamá desde que eres pequeña. Entonces, no hay, ahora empieza a haber más, pero no había tantos juguetes de padres, de niños padres jugando a ser padres. Entonces, no puedes soñar aquello que no hay. Entonces, es muy normal que con 10 años te digan, ah, pues yo quiero ser policía. Y yo tengo mucha gente en mi alrededor que dice, mira, yo no le he condicionado nada, no le he dicho nada. Y él solo quiere ser policía, él solo le gusta el fútbol, él solo está eligiendo los camiones, ella sola está eligiendo los vestidos, yo no la he condicionado. Bueno, entendemos que tu hija no desarrolla su identidad ella sola, desarrolla su identidad ni solo con los mensajes de sus padres o sus madres, desarrolla su identidad en un contexto y en un entorno que la está invitando constantemente a parecerse a un tipo de niña o a un tipo de niño. Y fíjate que no me acuerdo si era lo que platicaba contigo, pero pues esta parte de que los padres involucrados mucho más en el proceso de la crianza, acompañando en el juego, el destinar tiempo para. Y me acuerdo que un día estaba jugando con mi hija y saca las muñecas, ¿no? Entonces tenía tres o cuatro y en una de esas noto que una de ellas tiene el pie plano, en el sentido de que no está preparada para tacones. Y entonces empiezo a ver las demás y todas de puntitas. O sea, esta está predispuesta a tacones, 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 tacones. Y yo dentro de mi cuestión de voy a hacerte lo obvio, es como de, oye, si tú fueras a correr, ¿qué crees que estaría más cómodo? ¿La del pie plano o la de las puntitas? Y te juro que las tomó y las empezó a ver y no se metió a un, oh, es un estudio reflexivo de mi padre para... No, fue un, yo no corro de puntitas. Entonces sería más cómodo correr con los pies planos. Entonces al día de hoy ya es como el juego de, quiero jugar con mis muñecas de los pies planos porque esas sí pueden correr. Entonces Claro, son cosas claro, muy bobas, pero que inclusive como padres tampoco reparamos. O sea, yo ese día me pude haber aventado toda la vida sin notarlo, pero es, claro, ¿qué quieren tener? Tacones, porque mis muñecas usan tacones, ¿no? claro.
Pero Claro, es que lo que decías del condicionamiento del juego, si mi cerebro lo único que ha consumido es que mis muñecas tienen tacones y están estilizadas, maquilladas, porque bueno, el 90% de muñecas, 98, están maquilladas. Muñecas dirigidas a niñas de 4 años, 3 años, están maquilladas. ujú. Entonces, es que es normal que sin que tú se lo digas, que haya unos códigos no verbales que ellas están aprendiendo, que las muñecas, que sus madres, que sus profesoras se maquillan, van en tacones, se ponen vestidos y es normal que tú sin que se lo digas específicamente, ellas tiendan a elegir tacones, maquillaje, porque tienden a imitar a sus referentes. Y aquí algo que el foco ha sido mucho las mujeres, ¿no? Y también quisiera regresarme a esta es una Claro. moneda y tienes de un lado niños y del otro lado niñas. Y que al inicio del episodio decía yo no es que uno sea más difícil que el otro, todos involucran un reto. Hay unas cosas más notorias y aquí dentro de esta misma moneda hay como muy marcado el mundo rosa y la niña perfecta y el mundo azul y el niño que no llora. Y ambos discursos hacen un montón de daño a sus miembros, ¿no? Entonces me gustaría que nos ampliaras esta visión Mm. donde como que háblanos de las expectativas que una niña debiera tener en sociedad y los problemas que genera. Y por el otro lado, que también todos los padres, madres, familias que crían niños están enfrentando unos retos que también se deben a esta cuestión de género y que tienen sus propios Totalmente. retos. Totalmente. Por eso de verdad es tan importante ponernos esa mirada del estereotipo de género. Porque muchas veces hay mucha gente que a mí me dice, bueno, es que eso no es importante, hay muchas más cosas importantes en la vida. Es que, claro, entendiendo que el estereotipo de género va a condicionar el desarrollo de la identidad de un niño y de una niña, pues quizá ya ahí empieza a tomar más importancia. Oye, es que el género, ese estereotipo, va a condicionar sus elecciones profesionales en un futuro, va a condicionar el tipo de juego, va a condicionar pues, a lo que esté jugando, que eso va a condicionar también sus habilidades, va a condicionar el cómo se vean a sí mismos. Entonces, ¿qué pasa? Que esto que decías de los niños, claro, es que los niños también llevan muchísimo asociado a ser niño, porque si tú te das cuenta, los juguetes de los niños, tú entras a una juguetería y casi todos son fuertes, están enfadados, o sea, si tú te fijas, llevan pistolas enfadados, es Hulk enfadado, todos los puños cerrados, mostrando su fortaleza, mostrando esa única emoción. Entonces, no es raro ver adultos, hombres, que la emoción que prima para gestionar otras emociones sea el enfado, porque el enfado ha estado muchísimo más validado a lo largo de su historia de vida. Y entonces tienen muchos más problemas de conexión emocional, de regulación, luego de adultos. Eh, hay muchos estudios que luego a ver, hay muchos más hombres, no me lo quiero llevar ahí, ¿vale? Pero es que también es un reflejo muy grande, hay mucho más suicidio en hombres que en mujeres. Evidentemente, esto no es la causa, pero sí que influye un estereotipo de género. Sí hay una influencia de un estereotipo de género, de el cómo se es un hombre está muy desconectado de la conexión emocional y cuando yo no sé conectar con mis emociones, cuando yo no puedo expresarlas, cuando yo tengo una inhibición emocional tan grande, soy mucho más vulnerable a desregularme emocionalmente, a no saber qué hacer con estas emociones y trae un problema emocional mucho más grande. Ahí fíjate que esto que comentabas de los muñecos enojados, tampoco había reparado en eso, ¿no? Pero es una conducta de cuerpos atléticos, corpulentos, puños cerrados, ¿no? Y la gestión de la mandíbula. Y lo hago personal. Y cuando era niño, yo pensaba que solo tenía tres opciones de emociones. Claro. Podía estar feliz, podía estar enojado y podía estar triste. Y al final, todas se justificaban desde la óptica del machismo. Y es un shock bastante interesante saber que son solo tres de un abanico mucho más grande. Pero yo te hablo que yo era adulto. Entonces, darte cuenta
que no son tres, son muchísimas, y que además todas tienen nombre y todas se te permiten sentir, porque generalmente el discurso es, no llores, eso es de niñas. Entonces, tienes permitido llorar si se te murió un familiar. Entonces, ahí puede estar triste, ¿no? O si no te fue bien en el día, es más como tu desgano, se te permite un momento estar triste. Pero como vato que ya fue a terapia, sí fue muy revolucionario, muy sorprendente, muy todo, Sí, claro, darte cuenta que ese discurso con el que te bombardearon tantísimos años no te permiten desfogar emociones. claro. Y eso es un gran problema. Eso, muchos hombres tienen un gran problema y es precisamente esta desconexión emocional porque les han arrebatado, el estereotipo de género les ha arrebatado lo más, una de las cosas más importantes, que son las emociones, es el saber sentir emociones. Y a los hombres el estereotipo de género les arrebata esta conexión emocional. Y esto al final, pues bueno, también es muy preocupante y es lo mismo que estamos hablando. Es que sí, es que el estereotipo de género es importante ponernos estas gafas porque es que va a condicionar el desarrollo de la identidad de cada persona, tanto de hombres como de mujeres, tanto de niños como de niñas. Hay, normalmente los episodios es como mucho de visibilizamos un problema y no solo se trata de, ok, ya me llenaste de, ok, ya entendí que hay muchas cosas que no están jalando, ¿no? Realmente en la parte final vamos a abordar la parte hacia arriba, Claro, de cómo claro. vamos a salir. Pero creo que en este momento valdría mucho la pena de, ok, te estoy siguiendo, ¿qué podría yo hacer hoy? Porque de momento voy a hacer un paréntesis. Pareciera que el problema es inmenso. Entonces, si ves algo que es irresoluble, o bueno, que no se puede resolver, como que dices, bueno, ya para qué hago algo, o realmente no hay nada que pueda hacer. Entonces, ahorita en cortito, ¿podrías dar alguna recomendación de esto es lo que pueden empezar a hacer hoy para hacer un cambio? Vale. En cortito, a ver, sí, claro. Lo primero es ponerte estas gafas. Cuando tú te pones estas gafas, ya puedes empezar a ver cosas como esto que tú decías. La muñeca, uy, qué raro, ¿no? Que tiene, solo hay una que tiene los pies planos, el resto están de puntillas. Y empiezas a ver cosas, uy, qué raro que todos los muñecos dirigidos a chicos, y digo dirigidos a chicos es porque llevan en su imagen niños, em, están enfadados, que empecemos a tener esta sensibilidad con el estereotipo de género para ver cómo esto va condicionando, porque tener esta sensibilidad nosotros como padres y madres nos va a permitir, pues lo que tú hiciste con tu hija, hablarlo, señalarlo desde la curiosidad. Uy, qué raro. Y esto ya estás generando un pensamiento crítico. Eh, Ahora bien, algo muy importante es interiorizar como padres y madres y familias que nuestros hijos y nuestras hijas están desarrollando su identidad y su autoestima. Y no hacer, ahora voy a hablar un poco más de las niñas, no hacer una autoestima contingente a su imagen, que esto pasa mucho. La autoestima de las niñas suele estar muy asociada a su imagen, a qué guapa te ves, ay, qué bien te queda el vestido, ay, esta diadema, el lazo, se maquillan, ay, pero estás preciosa, los tacones, qué guapísima. Al final, el decirles mensajes así, como qué guapa, no sirve de nada en sí, o sea, para desarrollar una autoestima estable. Es decir, sí que, bueno, puede servir algo, pero no con el objetivo de desarrollar una autoestima estable, porque si solo reforzamos ahí, estamos haciendo una autoestima contingente a la imagen, es decir, asociada a lo que tenga. Y los chicos lo que sucede es que su autoestima suele estar mucho más asociada a su fortaleza, que focalizar solo ahí pues tampoco es sano. Lo ideal es hacer una autoestima más estable. ¿Cómo? Pues que las capacidades sean internas, no externas. Claro. Y por ejemplo, hoy el rol que jugamos como cuidadores principales, papá, mamá, ¿tendrías como alguna sugerencia de discurso? O sea, entiendo la parte de dirigirlo a la curiosidad, pero digamos, ok, ya a lo mejor como adulto lo noté o estoy más abierto a notarlo, pero ¿cómo lo involucramos a ella o a él en el proceso? Claro, bueno, yo no, como adultos, yo no pondría tanto el foco en reforzar
resultados e imagen. Es decir, imagínate, mi hijo o mi hija ha hecho un dibujo. Mira, mamá, ¿no? Siempre están esperando ese feedback nuestro, porque al final la seguridad se construye en puedo ser yo y sigo teniendo la aprobación de mis padres. Es un pilar muy grande. Entonces, si yo puedo seguir siendo yo, si yo puedo explorar distintas formas de actuar, de ser y de sentir, y aún así sigo teniendo la aprobación de mis padres, me voy a sentir muchísimo más libre para moverme. Entonces, mira mamá, qué dibujo más bonito, mira papá, qué dibujo. El estar continuamente recibiendo, qué bonito, algo que tenemos muy interiorizado, que yo lo hago muchísimas veces, qué bonito, me gusta mucho. ¿Qué pasa? Que ahí estamos poniendo el foco en el resultado. Qué bonito tu dibujo te ha quedado, ¿no? Entonces, si nos lo podemos llevar un poco más allá, no digo que siempre hagamos esto, ¿vale? Con que un porcentaje lo orientemos a otro lado, ¿no? Wow, te has tenido que esforzar muchísimo. Wow, me gustan los colores que has usado. Qué creatividad te está saliendo haciendo el dibujo. Se ponen un vestido. Es que justo esta mañana mi hija ha ido al armario, se pone un vestido, porque efectivamente, fíjate que yo tengo mucha conciencia del estereotipo de género y ¿qué pasa? Pues que a mi hija le encantan los vestidos, ¿no? Yo siempre estoy ahí en esa lucha interna. Sí, Bueno, sí, sí. coge un vestido esta mañana, se pone un vestido, una diadema, unos lazos y me dice, mira mamá, esperando también a esta aprobación mía, ¿no? Y que yo le diga, qué guapa. Y entonces yo le pregunto, le digo, wow, ¿cómo te sientes? ¿No? Que para un poco, ¿vale? Porque lo instintivo, lo automático que me sale, el qué guapa. Pero si yo pienso, oye, está más guapa ahora con vestido que antes que no lo llevaba, le quiero reforzar esto, que está más guapa ahora con vestido. Entonces, si yo tengo esta conciencia de género, pues quizá me voy a ir a, ¿tú cómo te sientes? Wow, lo has elegido tú sola. Qué independencia, ¿no? O sea, ir a otros atributos, no físicos, sino otros atributos en los que queremos poner el foco. Y te digo algo, ahorita que tú lo comentas, será que pues ya lo traigo más ensayado, ¿no? Pero ya hablando como muy de papá de a pie o papá que inicia con esta cuestión, se siente raro. O sea, inclusive hasta se siente forzado, porque realmente Claro. la primera reacción es, ¿cómo me ha quedado? Qué bonito, ¿no? Y ahorita que tú lo decías, hasta se escucha raro. Es como, wow, veo que te has esforzado mucho. Y el cambiar este foco al tema del proceso, y claro, o sea, yo también tengo una hija, entonces es como fanática de Frozen y le encanta Elsa y Anna. Entonces, cuando Claro. se lo pone, nos enfocábamos en el tema de la ropa. O sea, ¿cómo me veo? La verdad es que ahí como que le juegas un poquito al yo sé qué conducta estaría reforzando en este momento si doy la respuesta que todo el mundo está esperando y lo cambiamos a un me gusta mucho el color de tu vestido. O sea, cuando es una cuestión física del atuendo es me gustan los colores que has elegido. El moño es muy bonito, es decir, paso el foco de la cualidad al objeto, ¿no? Y algo que podría servirles en casa es aquí con el tema de cómo me veo, nosotros optamos por elegante, ¿no? Porque Claro. mi hija, yo lo considero, es preciosa, ¿no? Con los errores, la carga genética, la carga milenaria, la carga todo, para mí es preciosa. ¿Por qué? Porque es la... Porque es preciosa. O sea, iba a dar una explicación, pero verla moverse, verse desarrollar, verla ser niña, me mata. Pero algo que tú dijiste es que le agregue yo ropa, varía lo que siento por ella, varía la forma de cómo la veo, pues es irrelevante. Entonces como que nos salimos del foco a me veo elegante y ahora ella lo replica de me puse un vestido, qué elegante me veo, ¿verdad? Y es Claro. muy gratificante ver estas cosas que a lo mejor la persona que nos está escuchando que no tiene la apertura para modificar algo de su pensamiento va a ser que ridículo el resultado es el mismo. Pero por dentro, de verdad, gente que Claro. es un poco mayor, que ha estado presente en la crianza de nuestra hija y que decía hace meses, eso es ridículo, hoy es güey, puede que tengas razón. Y no se trata de una cuestión de razón. Creo que empiezan a ver el resultado y oye, verdaderamente su autoestima no está pendiente de una aprobación externa. Claro. Realmente es una persona auténtica que por más que yo he tratado de influir en su decisión, porque además he tenido el familiar que es
No, pero ese no me gusta, elige otra cosa. No, pues está padrísima tu decisión, yo quiero este. No, 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 pero elige otro, mira, hay más... No, con mi decisión estoy a gusto. Entonces, ya a la luz del pensamiento crítico de adulto, a la luz de la diferencia generacional, inclusive quien en su momento te lo cuestionaba te dice, oye, es que sí se nota diferente. Claro, y eso yo creo que es un regalo muy grande que le estamos haciendo, que pongamos el foco de su valor en quiénes son, en atributos internos y no en atributos externos. Nosotros también usamos la palabra elegante, porque claro, luego dices, cuando tenemos un evento, cuando no se visten igual un sábado o un domingo que para ir al colegio, yo siempre diferencio ropa elegante o De ropa ropa de cómoda. batalla. Ah, ok. Claro, le digo ropa cómoda, ¿no? Y claro, también es atractivo llevar ropa cómoda. Entonces, pero cuando a lo mejor lleva un vestidito, cosas, quizá a lo mejor unos zapatitos, pues siempre decimos ropa elegante y ella también dice, mira, hoy voy elegante. No, ella tiene 4 años y ella no dice, Son casi voy de mi más edad. guapa. No, no dice, no, voy más guapa. No, no dice, voy más guapa. Dice, voy elegante. Y fíjate que algo que creo que serviría, compañeros papás que nos están escuchando, que también les podría servir para despresurizar, porque a mí luego me pasaba que la pregunta frontal era, ¿me veo bonita? Y yo le evitaba el tema, ¿no? Y no por una cuestión de que no pueda responder si te ves bonita. Pero también llegó un punto en el que dije, güey, a ver, si te lo preguntó 30 veces a lo largo de su vida y jamás le respondiste frontalmente, al rato va a ser, es que tuve que ir a terapia porque mi papá nunca me dijo que era bonita. Entonces, creo que no pasa nada si eventualmente Pasa lo nada. dices. Entonces, cuando ya frontalmente te pregunta, oye, ¿me veo bonita? A lo mejor, bueno, número uno yo respondería, claro, te ves preciosa, ¿no? Porque a Claro. lo mejor espero una validación, sé cuál es la respuesta correcta de que lo que yo quiero, yo, hija, quiero escuchar, quiero que tu papá me la des, ¿no? Y la otra puede ser todavía más para mí, lo eres, ¿no? Entonces cambia el foco de la aprobación del resto de la humanidad, donde quien te lo está diciendo es tu papá, desde el amor, ¿no? Entonces, pues también relajémonos ahí. Creo que no podemos estar todo el tiempo pendiente del lenguaje que usamos porque creo que no, quedaremos exhaustos. Efectivamente, efectivamente, no hay que volverse locos. Con tener conciencia de ello ya es muchísimo más de lo que hicieron con nosotros y ya es algo muy grande que estamos haciendo, que es tener un nivel de conciencia de cómo mi lenguaje, mi forma de hablar le puede estar influyendo en el desarrollo de la identidad y los gustos de mis hijos. Pero no hay que volverse locos. O sea, lo normal es que la mayoría de veces, la mayoría, caigamos en patrones aprendidos que llevamos en la mochila. Ay, estás guapísima, ahora que te has puesto esta diadema, ay, qué bonito este dibujo. O sea, lo normal es que la mayoría de veces caigamos en nuestros propios patrones. Ahora bien, que haya un porcentaje, aunque sea mínimo, que ya empiece a otorgarles a las niñas y a los niños otro discurso, otra ventana, otra mirada, otra forma de mirar, eso ya es muy grande. Claro. Me gustaría llevarme este episodio como que a la parte más intensa donde, desde mi perspectiva, ¿cuál es el daño más grande que estamos haciendo? Digo, el tema de la conducta alimentaria está fatal y el cargarles autoestima todo el tiempo, pero algo que a mí como papá me molesta en demasía es el tema de la hipersexualización y es como los temas de la pareja, los temas del coqueteo, los temas de el skincare, redes sociales, es creo que o bueno, no creo, estoy fielmente convencido de que es para una etapa muy posterior y que además inclusive ni siquiera tendría que ser parte del discurso, Ya. pero esta pregunta de ¿quién te gusta de la escuela? O ya tienes novio, o es común. ¿Cuál es el afán constante de determinadas personas? Y aquí en México utilizamos, hay un ente imaginario, no quiero señalarlo porque es el ente de la tía, ¿no? Y mi hija tiene tías y además, o sea, una de nuestras mayores redes de apoyo es la hermana de mi esposa, o sea, la tía Jessie, es la persona con quien más nos hemos apoyado, la que más nos resuelve, la que más se adaptó a nosotros por convencimiento de quiero formar parte de la vida de su hija y cómo les ayudo, ¿no? Pero hay como un ente imaginario aquí en México que es la tía y es como esa persona imprudente que te hace una serie de preguntas todo el tiempo como incómodas de que, ¿cómo va el novio? En la cena de Navidad, ¿no? No, no tengo. El siguiente año a la cena de Navidad ya con el novio es, ¿cuándo se van a casar? Y llegan el anuncio del compromiso y ¿cuándo van a tener un hijo? El caso es que ese ente imaginario
nunca está satisfecho, siempre va a haber una pregunta extra, ¿no? Para a lo mejor incomodar. Entonces, después de tanto rollo, no creo que una pregunta de apertura para una niña de 4 años le preguntes si ya está estableciendo un vínculo afectivo con una persona del otro sexo. O que no haya un control adecuado de redes sociales donde, ok, el mundo es un asco. Sabemos que va a estar bombardeando lo de debe ser bonita, debe ser bonita, debe ser bonita, debe ser bonita. Que el discurso en casa vaya con un tema de una rutina de skincare que me parece ya brutal, ¿no? O el tema del consumo de redes sociales. Entonces, en concreto, a lo mejor aterrizándolo a una cuestión primero conceptual, ¿cómo nos ayudarías a entender esto de la hipersexualización y por qué es tan difícil muchas veces advertirlo en el día a día? Claro, bueno, es tan difícil, volvemos a lo mismo que estamos hablando, es tan difícil porque el mundo está hipersexualizando a las niñas. Y a mí me da mucha pena porque creo que les estamos arrebatando infancia. Les estamos arrebatando el que no estén preocupadas por su imagen, por su físico. Se lo estamos arrebatando y les estamos metiendo antes de tiempo unas ideas de las que quizá no están preparadas, que es estoy pendiente de mi físico. Ahora, pues eso, de mi físico, de ser gustada, porque la hipersexualización va de la mano de cómo me ven los demás, qué esperan de mí los demás y esta imagen hacia afuera, ¿no? Lo importante es cómo se vea. Entonces, claro, es que en las tiendas la ropa de las niñas es muchísimo más ajustada que la ropa de los niños y con el ombligo al aire. Es que estamos viendo bailes de niñas que sacan la lengua, que se mueven el pelo como que coquetean con la cámara y las niñas están repitiendo y reproduciendo este tipo de bailes. Pues igual, estas preguntas que se hacen desde el querer conectar y desde la inocencia, pero, ay, ¿tienes novio? Le estás arrebatando inocencia, le estás arrebatando las cosas que son para su edad. Entonces, bueno, aquí yo creo que hay un problema social muy grande. Entonces, ya que no nos podemos meter directamente en la industria cosmética ni en la textil, ni en la ropa, bueno, por lo menos como padres, madres, tías y figuras de referencia, tener conciencia de esto para no arrebatarles infancia, porque las niñas se están quedando antes sin infancia en cuanto a cada vez antes se están preocupando de su aspecto físico y de la validación externa. Muchas veces creo que en este cotidiano es muy difícil advertirlo por lo que ya nos has comentado, pero, y a lo mejor habrá varias personas que digan, bueno, sí noto algunos como muy puntuales, pero ¿crees que nos puedas dar alguna serie de ejemplos adicionales donde dices, es que aquí también está sucediendo esto y está como ya tan metido en el día a día o tan normalizado que dirías, oye, es que aquí también hay focos, hay muchísima área de oportunidad para trabajarlo, solo nos cuesta trabajo verlo? Mm. Bueno, justo lo que comentaba, simplemente quizá no hay que, por ejemplo, hay ciertos tipos de juegos, ¿no? Como jugar a maquillarse. Puede parecer muy inocente y no pasa nada en sí mismo, pero es que esto va asociado a muchísimas cosas, a toda esta performance corporal y estética. Entonces, oye, pues a lo mejor quizá hay determinados juegos que no tengo que promover. Es decir, por ejemplo, en mi casa, mi hija no tiene ningún maletín de maquillaje, de skincare, o sea, no lo hay, no lo hay. Hay ciertas normas en casa. eh, que hay que cumplirlas, ¿no? Entonces, mucha gente me dice, bueno, es que la estás prohibiendo. La estás prohibiendo porque si ella quiere ese maletín de maquillaje, se lo estás prohibiendo. Bueno, yo como adulta tengo una capacidad de ver qué cosas están influyendo en su autoestima. Entonces, como adulta tengo capacidad de decidir determinadas cosas que no quiero que le perjudiquen. Entonces, bueno, ya o sea, no me meto en los disruptores endocrinos que tienen todos estos productos de skincare, maquillaje, Que es pero sí todo que un me tema, meto. ¿eh? O sea, ahorita, Claro, ahorita que tocaste esto, como que de momento pareciera muy inocente, es que solo quiere jugar. Ok, ahorita abordamos esa parte, pero en la parte de lo que dijiste de los detonantes endocrinólogos, ¿de qué está realmente hecho lo que se está poniendo?
Entonces, eso va directamente sobre las uñas, que se absorbe la piel. El Claro, tema de claro. pintarse el cabello, que también se absorbe a través de la piel. Y que el día de mañana estábamos como papás lamentándonos de es que se desarrolló prematuramente, es que estamos teniendo cuestiones de ya pubertad prematura, y es cuando dices, no es una exageración, solo había un montón de cosas que no conocíamos que estamos propiciando o que estamos permitiendo para que se den. Claro, claro, efectivamente. Esto asociado a todos los problemas de autoestima que se generan y se desarrollan, pues oye, quizá a lo mejor hay determinados tipos de juguetes que no hay que comprar y que, bueno, a lo mejor en casa de su amiguita juega, vale, pero aquí en casa esto, o sea, no es un juego. Mm. Yo hay ciertas conductas que también he ido cambiando, ¿no? Yo me acuerdo al principio cuando a lo mejor tenía muy automatizado, estoy en el baño maquillándome, entonces, claro, mi hija mirándome así mientras me maquillo, ¿no? Esto pasaba al principio. Em, claro, ¿ella qué quería hacer? Maquillarse como su mamá. Es que es normal, es que ella veía a su mamá, me admira, me ve, me maquillo, entonces ella me cogía, y yo he visto un gran cambio en ella, porque ella me cogía el maquillaje y, y es cierto que ella, cada vez que me maquillaba me decía, mamá, pareces otra madre, mamá, no me gustas, no me gusta verte así. Y entonces yo ya empecé a plantearme todo esto, entonces hay ciertas conductas que he cambiado. Yo delante de mis hijos no me maquillo. Procuro prácticamente ya no maquillarme. Eh, Estoy dentro del sistema de toda mi educación, de toda mi mochila que llevo, entonces, claro, hay ciertos momentos en los que sí que lo hago, pero no le lanzo el mensaje de me maquillo porque mamá se ve más guapa cuando está maquillada. O sea, no, hay ciertas conductas que yo, poniéndome estas gafas del estereotipo de género, de perspectiva de género, yo ya he ido cambiando. Intento, no, pocas veces me verás con pulseras, collares, pendientes, complementos, ya prácticamente no me los pongo. No quiere decir que las madres que se maquillen o que se pongan complementos lo estén haciendo peor, ni mucho menos, ni que ya le estén inculcando cosas malísimas a sus hijas, ni mucho menos. Vuelvo a decir que nosotros nos hemos criado de una forma, tenemos una mochila y hacemos lo que podemos, pero bueno, tener esta conciencia ya nos permite ver qué le estamos transmitiendo a las niñas, y a lo mejor el lenguaje que usamos pues no es un me maquillo para estar más guapa, porque le estoy diciendo que las mujeres estamos más guapas maquilladas, sino bueno, pues para me veo distinta, o le puedo decir este tipo de cosas. Yo son cambios personales, yo en mi individualidad que he ido haciendo. Cada uno puede ir haciendo otro tipo de cambios, pero yo, por ejemplo, justo el tema del maquillaje ha sido un cambio que he hecho desde que soy madre. Fíjate que muchas veces cuando entrevisto a un profesionista en este espacio, muchas veces suena como no lo veo aplicable, ¿no? O sea, o suena muy idealizado o muy teórico. Vamos a aterrizarlo a un contexto real, ¿no? Yo creo que muchísimas mamás, papás han vivido mamá, cómprame la paletita de pinturas, cómprame el maquillaje, cómprame. ¿Cómo lo abordas? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Desde la perspectiva de, claro, sé que soy el adulto responsable a cargo y muchísimas cosas, pero también hay una niña que quiere jugar. Y creo que inclusive si sabemos la motivación, puede ser que la respuesta no sea por una cuestión estética. Entonces, puntualmente, Claro. tenemos la situación de niña pequeña, mamá, quiero que me compres maquillaje. ¿Qué recomendación hay o cómo podemos manejar esa situación? Bueno, yo, dependiendo de la edad, le haría unas preguntas u otras. Si, mamá, quiero que me compres maquillaje, tienes 4 años y el maquillaje no es apto, Perdón, por ahí los quisiera pro- jugarle un poquito al abogado del diablo, en el sentido de, como padres nos dimos a la tarea ok, ya sabemos que por ahí puede venir la problemática y también estoy consciente de que no quiero detonar a factores es que la palabra es difícil, pero endocrinos. Sí, A lo mejor encontré una línea de maquillaje que es vegetal, ¿no? Que vale, tiene todas las lo hay, certificaciones de la vida, lo ¿no? hay. Que oye, puestos a comprar, mejor desde luego comprar maquillaje que sea con productos naturales y aptos para menores.
Te hago la pregunta porque en casa hicimos este ejercicio y fue a ver, obviamente la respuesta primero fue con ella, vamos a platicarlo mamá, papá, ¿no? Pero ya en corto, algo que está muy padre es que un padre sostiene una premisa o una postura y la otra la contraria. Y no se trata de quién tiene la razón, sino que al final podemos llegar a algo, decir, tiene razón, no había considerado esto. Entonces, cuando ella nos lo pidió, lo primero que dijimos, no, porque le hace daño, y le dije, a ver, vamos a hacerlo real. Si esa es la verdadera respuesta del por qué no, seguramente hay una línea vegetal, con lo cual sería un sí. Entonces, ese es como que el tipo de cosas que me gustaría que nos acompañaras. Sí. Vale, yo lo primero que voy a decir es que no tengo la respuesta exacta, porque yo no quiero decir, mira, esta es la respuesta y esto es lo exacto, porque vuelvo a lo mismo. Cada uno tenemos unas vivencias, una historia y con que digamos otro tipo de discurso, un porcentaje, aunque sea mínimo de veces, mejor. Ahora bien, pongamos en el caso, yo, ¿vale? Podría transmitir a mi hija, o sea, creo que el objetivo, ¿vale? Vamos a empezar por el principio, y es fomentar en las niñas otro tipo de juegos y de referentes para que ellas no lleguen a pedir ese maquillaje. Esto es fundamental, ¿vale? Ok. Ahora vamos al ejemplo de, ¿vale? La niña ya está en el sistema, todas sus amigas juegan a maquillarse, quiere un maquillaje, ¿vale? Pero creo que vamos a ir un poquito antes y esto es fundamental, que las niñas tengan referentes, que tengan cuentos de niñas que no están maquilladas, de niñas reales, bueno, y que esos referentes sean que pongan el foco en sus capacidades, en sus habilidades, en correr, en creatividad. Esto es fundamental. Cuentos, muñecas, ser muy conscientes de las muñecas a las que juegan en casa. Que sean muñecas, que las hay líneas de muñecas que son más respetuosas en este sentido, en cuanto a estereotipos de género, y no están más adaptadas a niñas pequeñas. Es decir, estéticamente, físicamente, se parecen a niñas pequeñas, es decir, no están maquilladas, no tienen curvas, no van de puntillas. Entonces, disfraces, ampliar la gama de disfraces. Fenomenal que tengan Frozen, pero también es importante que haya disfraces de policías, disfraces de bomberas, disfraces de astronautas, para que tengan más amplitud a la hora de elegir. Si yo en casa, como lo que me gusta son las princesas, solo tengo disfraces de princesas porque solo me gusta esto, no voy a tener esa libertad, tanta libertad de experimentar y explorar. Pero si, aunque me encantan las princesas, tengo otros recursos en casa, a lo mejor hay un día que me apetece mirar a otro lado. Si no puedo mirar a otro lado, voy a seguir con mi princesa. Pero si ya tengo más referentes y más recursos, me va a ser mucho más fácil, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Ahí le estamos ayudando a que el foco no está en maquillarse para estilizarse. Ahí estamos ganando muchísimo. Ahora bien, yo tengo una norma y una promesa, es las niñas no se maquillan. Ahora bien, queremos jugar, ¿no? Porque sí que lo podemos hacer para Claro. jugar a maquillarme con mamá, ¿no? Es decir, para salir de casa, las niñas no se maquillan, Ujú. ¿no? Es así, hay cosas que hacen los adultos y cosas que hacen los niños, ¿no? Entonces, nosotros como adultos sabemos qué hacen las niñas y qué hacen los niños. Si mi hija me pide ciertas cosas, quizá voy a sonar exagerada para mucha gente que no está tan concienciada, pero si mi hija me dice, oye, con 4 años quiero beberme una Coca-Cola con cafeína todos los días, pues oye, es que hay cosas que no hacen los niños. Claro. Ya, pero ¿por qué no le estás dejando si quiere beberse esa Coca-Cola con cafeína? Es que hay cosas que no hacen los niños porque pueden ser perjudiciales. Entonces, no solo nos tenemos que centrar en las cosas que son perjudiciales a nivel físico, sino también en las cosas que pueden ser perjudiciales a nivel emocional, psicológico, en el desarrollo de su identidad y en su autoestima. Nos ponemos en el planteamiento de, ok, quieres el maquillaje porque lo quiere muchísimo. Porque quiere muchísimo, porque su amiga lo tiene, porque he encontrado una línea de productos naturales que también, oye, pues vamos y venga, te compro este maquillaje. Ahora bien, nosotros
somos un papel muy, muy importante en el juego y tenemos que saber cómo jugamos con ese maquillaje, ¿no? Y si yo me siento contigo a jugar, voy a saber que, oye, jugamos a maquillarnos de gato, ¿no? A disfrazarnos de gato, de pantera, o sea, que el foco esté siempre en las capacidades, ¿no? ¿Qué puede hacer un león si yo me pinto de león? Me pasó hace poco que en un cumpleaños infantil, una madre sacó unas pinturas, no era maquillaje, es la típica pintura de cara. Ajá. Bueno, y mi hija empezó a pintarse las sombras, los labios, el colorete y otras niñas se estaban pintando de otro tipo de cosas, ¿no? Animales. Entonces, de repente, lo que le pasó a mi hija es que se sentó y le digo, cariño, se están todas jugando, ¿no? Y me dice, no, mamá, es que tengo el pintalabios y no puedo comer tarta porque se me va el pintalabios. Y claro, imagínate yo con la Sí, claro. conciencia que tengo, me dice, es que se me va el pintalabios. No, ay, cuidado, no me puedo mover mucho porque se me va a mover el maquillaje. Y claro, ahí empiezas a ver y dices, wow, es que esto está condicionando el tipo de juego que tienes, que estás dejando de comer para que no se te vayan los O de labios. correr, o de brincar, o de estar conviviendo Claro, con o el de resto de las repente, personas. claro, y ella era la princesa, ¿no? Entonces estaban jugando a eso, entonces ella se quedó ahí sentada porque era la princesa y las princesas, bueno, hay muchas que no, pero hay otras Ujú. que como el valor está en el físico, en el pelo, en los tacones, la corona, el vestido, pues que tampoco hacen mucho más que estar sentadas. Entonces tenemos que ser conscientes de cuando estoy jugando con ella, sentarme a jugar con ella y decir, no, pues eres la princesa, porque te has maquillado de princesa y te has disfrazado de esto. Oye, pues ¿por qué no cogemos un arco y luchamos? No sé cuánto. Pues yo entonces, viendo esto, en lugar de seguir hablando con los otros padres, dije, wow, yo también soy una princesa, ¿por qué no vamos a rescatar a los leones que están ahí? Me puse a jugar con ella y ella dijo, es verdad, se puso a correr. Entonces, bueno, hay que tener esa sensibilidad para no normalizar cosas que no deberían ser normales. Me gusta mucho como el reenfoque de les va a gustar. O sea, nos guste o no nos guste, va a querer ser una princesa. Pero fíjate que alguna vez platicando con mi esposa en el tema de la princesa clásica, a ver, una cosa es como el tema de la Disney, ¿no? Y Disney de la vieja escuela. Gracias Pixar por venir a revolucionar muchísimas cosas. Yo estoy muy, muy a favor de la princesa. Mulan no, porque es como muy violento el tema de es una Ujú. guerra, hay un combate, hay dos Sí. ejércitos, ¿no? Pero vaya, desde Mulan ya estábamos muy bien, ¿no? O sea, Disney ahí. Pero, por ejemplo, en el tema de Pixar, y creo que lo comentaba yo contigo en la previa, de hay muchas películas que tienen este personaje femenino, pero en el caso particular voy a decir Valiente, ¿no? Es una princesa, o sea, es una hija de rey y reina, y hay una contienda porque los diferentes clanes quieren su mano. Y en lugar de que sea la típica historia de, oh, persona inválida, perdón, indefensa, que está ahí esperando a que alguien vaya y en un rol pasivo, ella, dentro de la contienda, dice, yo represento a mi familia, a mi clan, y yo voy a pelear por mi mano, ¿no? Y elige la disciplina, y elige la que quería, y bueno, les da una trapeada a todos los demás, y dice, perfecto, no tengo que casarme con nadie. Entonces, me gusta este rol que sigue estando de vestido, pero anda a caballo y se va a meter al bosque. Entonces, solo complementando lo que tú decías, creo que también la televisión es algo que va a estar presente, nos guste o no nos guste. Entonces, también como que regular mucho el tipo de contenido y cuál es el mensaje, ¿no? O sea, Moana, también, la hija del jefe de la tribu, pero ella de por sí ya trae el chip de, yo no quiero ser princesa, yo quiero ir a recorrer el mar, quiero saber qué hay. Entonces, ese tipo de película es algo mucho que sí le damos de, ok, va, está bien, Claro. quieres ser princesa, pero no necesariamente tienes que estar tirada, aburrida en un castillo esperando que llegue un batillo a salvarte. Puede ser la misma princesa que está trepada en una embarcación, que tiene un Claro. arco, que va y se llena de lodo. Mostrarle otros modelos de ser princesa, mostrarle otras posibilidades y otras formas de actuar. Por eso es tan importante que las niñas vean a otras niñas haciendo esto, porque los referentes tienen un papel fundamental en el desarrollo de la identidad. Entonces,
Si yo entiendo a un referente como una persona que me inspira, me motiva a actuar, los referentes de nuestras hijas son niñas, son compañeras de clase, entonces, porque son personas similares a ellas. Entonces, claro, es que es muy importante que les mostremos referentes de princesas que puedan hacer esto y que cuando vayan creciendo, en la medida que vayan creciendo, podamos comentar con ellas la diferencia. Oye, ¿qué diferencia notas, no? Entre Fíjate, Cenicienta y Vaiana, por ejemplo. es un ejercicio que tengo ahí pendiente de que más suena ñoñísimo, pero le digo, cuando sea un poco más grande vamos a ver las red flags de todas las películas clásicas. Y justo ayer estaban viendo Blancanieves, ¿no? Entonces ahí Ujú. estaba mi esposa, estaba supervisando, pero realmente ella tenía la curiosidad de los unanitos, ¿no? Porque no puedo pronunciar enanitos. El caso es que ella tenía la curiosidad, la vimos acompañada y al final ves que está la escena donde ella está acostada en el coso de cristal y llega el príncipe, ¿no? Dura 3 minutos porque literalmente iba a iniciar un partido y fue como, oye, mi amor, ¿qué hacemos? Me dice, ay, dale los 3 minutos, ¿no? Entonces, Claro. en 3 minutos llega un vato desconocido, se le acerca, le planta un beso, se sonríen y se van. Y ahí le dije, amor, ¿tú qué notas ahí? Y le digo, ¿lo conoce? Me dice, no. Le digo, ¿tú te irías a jugar con alguien que no conoces? Ojo, no te vas a ir a casar, no te vas a ir solo. ¿Irías a jugar? Me dice, no. Entonces, creo que como papás hay muchísimo acompañamiento que podemos ir haciendo en eso porque al final, pues está el tema social, pero nos toca a nosotros ir depurando esto. Claro, y no se trata de aislarlas del mundo ni decir, ¡buah, que no vean Blancanieves! Que... No, no, son oportunidades. Que puedan ver este tipo de cosas, bueno, son oportunidades para sacar temas de conversación, para hablarlo, para desde la curiosidad. No, no hay por qué hacer una tesis al lado doctoral, de, fíjate lo que ha pasado, no, tienen Sí, tres, claro. 4 años, 5, ¿vale? Con que le hagas una pregunta y ya está, con que le hagas una pregunta ya estás sembrando esa semilla de puedo cuestionarlo. Oye, a lo mejor esto no es normal, prefiero pies planos porque puedo correr que los tacones. Y aquí mucho ha sido el discurso de el mundo es un asco, ¿no? En este sentido de demasiado polarizado la industria. O sea, no podemos negar que atrás de esto hay muchos intereses económicos. Entonces me conviene que Claro. así sea, ¿no? Cíclico de consumo, pero bueno, ese no es el tema. Mm, Constantemente al interior de la familia escucho estás criando una niña para un mundo que no existe, ¿no? Como que muy idealista, eres tú solo contra el mundo o muy poquitos contra el mundo. ujú. ¿Cómo le manejamos esta situación? O sea, literalmente salgo frontalmente a decir, no, hija, el mundo es un asco, te van a decir que debes de estar dentro de determinado molde. O sea, Claro, ¿cómo lo abordamos? claro. Bueno, precisamente, precisamente de el mundo es un asco es una premisa que demuestra que hace falta un cambio de mirada. Y el cambio de mirada va a estar en los niños, en la infancia. Ahí está, si hay una esperanza de cambio, está en la mirada que ponemos en los niños y en que criemos a una generación de niños y niñas que sean mucho más respetuosos, que se centren, que pongan el foco en sus capacidades, que permitan la diversidad de cuerpos, de intereses, que no esté tan polarizado entre niños y niñas. Entonces, bueno, si hay una esperanza, está ahí. Y efectivamente, creo que todo lo contrario, creo que tenemos que también ser muy conscientes al mundo en el que el mundo en el que van a salir, en el que se van a desarrollar. Y entonces, precisamente, el poder instaurar en la infancia esa capacidad de pensamiento crítico, de respeto, de no normalización, de que no normalicen conductas, palabras ni comportamientos que no deberían ser normales, que puedan poner un límite, que digan, uy, esto no me gusta, oye, esto que me están diciendo que hay que hacer, a lo mejor yo lo quiero hacer de una forma distinta y que se sientan libres para poder actuar de una forma distinta y que se sigan sintiendo seguros y que sigan sintiendo la validación y la aprobación
de sus figuras de apego principales, bueno, es que efectivamente estamos educando a los niños para que tengan un nivel de conciencia, una autoestima muchísimo más sólida para este mundo en el que vamos. Claro. Ya nos llevamos todo el episodio a la parte de, ojo aquí, esto acá, esto no nos gusta, no sería lo esperado, y la carga de llevamos N número de minutos escuchando todo lo que no. Entonces, me gustaría como en este mensaje esperanzador de, a ver, ok, ya contextualizamos muchísimas cosas. ¿Qué sí podemos hacer? ¿No? O sea, parece que tenemos todo en contra, los papás idealistas estamos desperdigados, entonces reunamos a todos los idealistas y es un, ¿qué sí podemos hacer? Mm, mm. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer. La principal es mirarnos a nosotros, es decir, eh, lo que hemos dicho antes, ponernos estas gafas del estereotipo de género, de perspectiva de género, y tomar conciencia sobre mí, sobre qué cosas que yo llevo en mi mochila, que para mí son normales y son automáticas, sigo transmitiendo y normalizando, ¿no? Para desde ahí poder ir cambiando también conductas y comportamientos míos. Desde, pues lo que te decía, ¿no? Oye, pues yo he dejado de maquillarme. No es lo único que hay que hacer, o sea, ni es la única solución. A lo mejor otra persona se sigue maquillando delante de sus hijas porque lo necesita hacer o lo quiere hacer, pero puede hacer otros cambios también personales, ¿no? Entonces, cuando tenemos nosotros esta perspectiva, pues ya seguramente vayamos cambiando ciertos comportamientos propios y vayamos abriendo conversaciones, pues fijándonos, ¿has visto esta cosa? ¿Has visto esta otra? Creo que esto es lo principal que tenemos que hacer, ponernos estas gafas, tomar conciencia y ver, oye, ¿hay algún comportamiento que yo como adulto y como modelo y referente de mi hija puedo hacer de una forma distinta o la puedo estar condicionando? Esto es fundamental. Y pues bueno, también lo que decíamos, mostrarles referentes, juguetes, disfraces, películas diversos que pongan el foco no en las capacidades físicas, sino en las capacidades personales. Es fundamental que también seamos conscientes de este tipo de cosas, que cuando juguemos con ellas también sepamos cómo estamos jugando, ¿no? Y qué posibilidades le estamos ofreciendo. Bueno, hay bastantes cosas que podemos ir haciendo en este sentido. Y que, vuelvo a lo mismo, para construir una identidad y una autoestima estable, tiene que venir desde dentro, desde el qué me apetece a mí, cómo me siento y no tanto en la imagen ni en lo que tengo. Entonces, para eso le tenemos que transmitir seguridad y validación a los niños y a las niñas. En función de hagan lo que hagan. Si de repente mi hija viene con un vestido y súper maquillada y yo le digo, mm", ¿no? Ya le estoy transmitiendo esto porque yo ya he escuchado este podcast, sé que no me gusta, que es peligroso, que condiciona su autoestima, entonces veo de repente que mi hija viene súper transformada Ujú. en ese estereotipo y yo ya no le estoy mostrando seguridad y validez, ahí estoy sembrando una semilla de inseguridad. Entonces también es importante que nuestra mirada pues sea de validación en esa exploración de su identidad. Y te quedas, se queda uno como papá de qué difícil es como malabarear todo esto de, pues no quiero transmitir inseguridades, ¿no? O sea, es difícil. Mm, mm. Hay algo que no te había preguntado, pero ahorita me surge. ¿Tienes alguna opinión, recomendación en torno a lo que es las redes sociales? Sobre todo que vivimos en una comunidad, ¿no? Y al final va la escuela o las amigas del vecindario, barrio, colonia, del lugar donde vivas, pero también hay una, entre comillas, comunidad digital con la cual puede o no estar expuesta, pero no hablemos tanto como de los peligros, sino la cuestión de, es que yo vi determinado reto, por decirlo algo, ¿no? O sea, me quiero ir a la parte de padres que tienen hijas adolescentes que están lidiando con, ya tienen acceso a pantallas, o sea, ya están como en una edad donde sí pueden tenerlo, seguramente hay acompañamiento, sería lo ideal,
pero que lleguen ahora con esta cuestión, así como con la niña de me quiero maquillar, ahora de, oye, quiero sumarme a este reto viral, ¿no? O fíjate que la mayor parte de las seguidoras o de las personas que las estoy siguiendo está haciendo esto. Como un poquito empatar esta cuestión de crianza de estereotipos con dispositivos digitales. Sí, 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 bueno, em, si nuestras hijas o nuestros hijos menores de edad tienen redes sociales, mi recomendación es que siempre sea supervisado por nosotros, ¿no? Por los adultos y los padres. Entonces, el ver qué tipo de contenido está siguiendo tu hija es muy importante, porque si ya nos pasa a los adultos que nuestros cerebros están contaminados y están contaminados de perfección estética en cuanto a la imagen física, los viajes, los fondos que mostramos, están continuamente contaminados y por mucha teoría que yo me sepa, mi cerebro está continuamente recibiendo estos inputs. Entonces, es importante saber qué contenido están consumiendo nuestras hijas. Entonces, hay veces que no vemos peligrosidad ni nada en que sigan a 50 o 60 influencers determinadas, pero si ellas el único foco que ponen es la moda, es la estética, es el maquillaje, lo más probable es que empiecen a poner ahí también el foco y a darles importancia. Entonces, quizá también es un buen momento para hablar con estas menores de la importancia de seguir que nuestro cerebro consuma otro tipo de referentes. Hay que desintoxicar un poco el cerebro de esa perfección estética y para eso es muy importante que consumamos otro tipo de referentes que nos estén lanzando mensajes distintos, no solo orientados a la estética, sino que podamos consumir a deportistas, que podamos consumir a científicas, astronautas, mujeres que tienen otras habilidades más allá de la estética. Bueno, yo haría esto. Algo que creo fundamental, que tampoco lo he dicho, es que hablemos con las niñas qué admiras de esta persona. Es decir, Claro. desde que son muy pequeñitas, ¿qué admiras de esta princesa? Y enseñarles a admirar cosas que no sean atributos físicos y estéticos, admirar, que admiren atributos personales. Si yo ya he ido haciendo este ejercicio, seguramente me sea mucho más fácil en la adolescencia abordar esto, pero si no, si esto me pilla de nuevas, si tengo una hija adolescente, es importante enseñarle a las chicas adolescentes a admirar otro tipo de atributos que no sean físicos y que sean más personales. Me encanta. O sea, literalmente ya me la apunté. Raquel, llegamos al momento del episodio que les digo a las personas que he tenido el gusto de entrevistar en este espacio, todo lo bueno se nos empieza a acabar. Entonces, pues prácticamente ya de cierre, ¿con qué mensaje te gustaría que se quede la gente que nos escuchó a lo largo de todo este tiempo? Mm. Bueno, pues voy a resumirlo en dos. Y una es que ponerse las gafas de la perspectiva de género es mucho más importante de lo que parece, porque al final estamos condicionando la identidad y la autoestima de nuestros pequeños y nuestras pequeñas. Entonces, bueno, es importante poner estas gafas para no condicionarles tanto, ¿no? Y poder ampliarles sus posibilidades. Y con otra cosa con la que me quedaría y me gustaría que se quedasen es que al final la seguridad y la autoestima de los niños y las niñas se construye en el vínculo con nosotros, sobre todo con sus cuidadores principales, y que podamos ofrecer un vínculo seguro en el que hay validación, en el que hay un no juicio, es muy importante. Y que pongan, sobre todo, vuelvo a lo mismo, que se ponga el foco en estas capacidades y que desde nuestro vínculo, simplemente el vínculo y el amor que le estamos dando, ahí ya estamos ofreciendo una seguridad y una autoestima intrínseca y no contingente a. Pues con eso nos quedamos. La parte de cómo inició este episodio es que yo llegué a ti pues a través de las redes, a través de tu contenido. Yo considero que es un contenido súper valioso, constantemente lo veo. Entonces, pues para la gente que quiere saber más de ti, que quiere saber más de tu trabajo, inclusive ponerse en contacto contigo, ¿cómo te Mm. encontramos? ¿Dónde estás? Bueno, pues tengo mi cuenta Instagram de Raquel Crea Sentido
Se llama así porque tengo un centro de psicología que se llama Crea Sentido y lo tengo junto con mis dos socias, pero somos muchas psicólogas y psicólogos trabajando. Trabajamos tanto presencial aquí en Madrid como online, que es una suerte poder trabajar online porque abarcamos a muchísimas partes del mundo. Entonces, hacemos también en el Centro de Psicología en Crea Sentido, tenemos escuelas de padres, hacemos muchísimo acompañamiento también familiar para ese desarrollo de autoestima, cuando ya hay conflictos. Entonces, me pueden encontrar tanto en la cuenta de Instagram de Raquel Crea Sentido como en Crea Sentido, que ahí vamos a estar. Ahí estoy para ayudarles. Creo que es un contenido también súper valioso y súper necesario, que es esta divulgación y reivindicación de estereotipos de género, autoestima infantil y crianza, que bueno, que nos va a ir marcando semillitas y haciendo pequeños cambios. Buenísimo. Pues ojalá sea algo que, bueno, es que no es ojalá. Estoy seguro que el contenido que tú aportas ayuda mucho en Claro, el cambio de este tipo de cosas, que ojalá la comunidad que pueda voltearte a ver, que es pues la que me sigue a mí, que también voltee a verte a ti, porque creo que es un trabajo claro. magnífico. Y finalmente, pues ya para despedirnos, agradecerte una vez más la posibilidad de hacer este episodio. Desde el principio que me acerqué contigo, la apertura de, ok, vamos a ver de qué va, que nos la pasamos increíble en la previo a este episodio. Y pues que también es tu tiempo, ¿no? O sea, el tiempo de una profesionista que decide invertirlo en cierto tipo de espacios, pues para tener este tipo de pláticas para reflexionar. Bueno, para mí es un placer y es un placer haber conversado contigo y estar aquí hablando de algo tan importante y fundamental. Pues nos despedimos también de todos ustedes que nos hicieron el honor de acompañarnos a este momento del episodio. Saben que tenemos la gran ambición de ser un podcast que sea referencia en tema de crianza y lo vamos a lograr trabajando mucho de este lado, trayendo a ponentes increíbles, profesionistas pues de muy alto nivel. Y de ustedes solo es compartir. Así como mandan memes, mandan chistes y mandan muchísimas cosas, nos ayuda con el algoritmo a todos los que somos creadores de contenido, el simple hecho de que le den un clic y se lo manden a alguien más. Entonces, saben que me encuentran en todas mis redes sociales como un papá presente y nos veremos en un siguiente episodio. Adiós. Chao.